Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de IA con Python. En el vídeo de hoy vamos a hacer un problema real de una recomendación de productos del Banco Santander y vamos a aplicar todos los pasos para resolver un problema de inteligencia artificial, desde el principio hasta el final. Como vais a ver, este vídeo es muy completo y vamos a ver un montón de cosas. Pero como siempre, vamos con el principio. Empezamos importando algunos paquetes que nos son útiles, como Pandas, NumPy y Seaborn, por ejemplo, para la visualización. Y comenzamos explorando los datos. Como siempre os suelo decir en los vídeos, lo más importante es entender qué datos tenemos para ver cómo afrontar el problema. Si vemos nuestros datos, parece que tenemos un código de persona que tiene pinta que es como la empresa, en este caso el Santander identifica a la persona, un mes, por lo tanto puede que estemos ante unos datos que tengan un periodo y además tenemos información de esa persona en concreto que iremos viendo poco a poco qué es cada cosa y luego una lista de 25 productos que son los que vamos a tener que predecir. ¿Cuál es el objetivo del problema? El objetivo es recomendar para la fecha siguiente qué productos le recomendaríamos a cada cliente. Vamos a empezar viendo las columnas que tenemos y tratando de entenderlas y qué hacer con ellas. Si hacemos .info, vemos aquí las columnas, el número de no nulos que tiene y el tipo que son. Así a simple vista ya vemos un par de errores, como por ejemplo que la edad está en formato texto y debería ser un número, o esta columna de aquí, que solo tiene 36 datos, cuando las demás tienen más de 600.000. Y así nos vamos haciendo una idea de algunas cosas que tendremos que ir estando atentos. Si comprobamos el número de nulos que tiene cada columna con isNa.sum, vemos que parece que hay muchas columnas con datos nulos y algunas con muchos. Pero algo que llama especialmente la atención es que parece que hay un 56 que se repite múltiples veces, lo que nos puede dar a pensar que esos 56 sean recurrentes, es decir, que haya 56 personas de las cuales no hay información. Si hacemos el filtrado por esos 56 nulos, por ejemplo, usando la variable país que solo tiene esos 56, vemos que efectivamente hay un grupo de usuarios que tienen nulas la gran mayoría de las variables. Vamos ahora a ir realizando una inspección de cada una de las variables por separado, intentando extraer la información que nos pueda ser útil. Vemos que tenemos 600.000 datos, pero realmente ¿cuántas personas son? Bueno, de esos 600.000, si vemos el número de personas único, vemos que tenemos 46.779 usuarios, lo que nos hace pensar que nos están dando una información temporal de cada usuario, es decir, la información del usuario mes a mes. Algo que puede ser interesante a comprobar es si el número de personas que tenemos en nuestros datos van evolucionando con el tiempo. Si hacemos un gráfico para ver el avance, vemos que de repente, a partir de julio del 2015, pega un salto y aparecen muchos más usuarios. Esto puede deberse quizás a que esta empresa haya sido absorbida por otra y por lo tanto ahora tengamos muchos más clientes de golpe. Además estamos viendo que tenemos bastantes periodos de algunos clientes, ya que por ejemplo estos que estaban aquí al principio, pues es bastante probable que tengamos datos de ellos hasta ahora al final. Pero de aquí ya hemos sacado una primera información y es que aproximadamente el 7 en julio del 2015 parece que ha habido una absorción entre una empresa y la otra y ha habido un aumento significante en el número de usuarios. Vamos ahora con la variable país. Lo primero de todo, con value counts podemos ver, si lo hacemos en un gráfico de barras, cuántos países tenemos y cuántos valores por cada uno. Si vemos el gráfico, lo primero que nos damos cuenta es que para el país que es de España,
son la mayoría de los datos y el resto pertenecen a diferentes países. Nada más ver el gráfico, lo primero que se nos debería estar ocurriendo es convertir esta columna a español o no español, ya que la mayoría de la información está en España. Si lo verificamos con los números, vemos que efectivamente en España hay 631.000 observaciones y en el resto de países no llega ni a 300. En conclusión, vemos que el 99,5% son españoles y por lo tanto, pues seguramente sea interesante convertir la columna en español o no. Si vamos con la variable sexo, vemos que prácticamente tenemos los mismos datos de hombres que de mujeres. Continuando con la variable edad, que habíamos visto que había ciertos errores que lo convertían a texto, pues vamos a ver cuáles son esos errores. Si hacemos .unique para ver los valores únicos, vemos que tenemos valores con espacios, algunos. Vemos aquí un valor de texto NA, que debería estar tratado como un nulo, pero numérico. Y estos son los valores extraños que vemos. ¿Cómo los vamos a resolver? Bueno, primero vamos a convertir el texto NA por un nan de NumPy, que esto se puede procesar como numérico. Y después convertimos la columna a numérico, en este caso a decimal. Si vemos ahora los valores únicos, vemos que ahora sí ya están bien. Aunque tenemos nulos, que más adelante veremos a ver cómo los tratamos, pues ya por lo menos podemos seguir estudiando la variable. Si vemos una distribución de la edad, vemos principalmente tres grupos en esta distribución. Estas personas que tienen menos de 20 años, que son estos poquitos de aquí. Luego vemos un grupo muy numeroso entre 20 y 30 años, que seguirían esta distribución. Y vemos un último grupo de más de 30 años, que sería este grupo de aquí. Si seguimos estudiando la edad y hacemos un boxplot, algo que parece que llama la atención es que tenemos un dato aquí de una persona que parece que tiene más de 110 años, lo cual podría ser un dato erróneo, aunque debido a que no podemos verificar esta información, vamos a suponer que está bien y que realmente esa persona tiene, pues eso, 113 o 115 años, o los que sean. Lo próximo es ver cómo ha evolucionado esta edad en nuestros usuarios con el tiempo, cómo ha evolucionado esta edad media. ¿Por qué puede ser interesante? Bueno, como habíamos visto que habían absorbido una empresa a otra en cierto punto, pues quizás ahora ha cambiado el público objetivo y podría darse que la edad media cambiara significantemente. Sin embargo, si vemos el gráfico, parece que apenas cambia. Y aquí es donde os quería explicar también una cosa que he comentado en otros vídeos, y es la diferencia entre usar la media y la mediana. A la media le impactan mucho los valores atípicos. Por ejemplo, si tenemos todos los valores entre 20 y 30 y aparece un 80, pues ese 80, si medimos con la media, va a impactar mucho en los datos. Por eso vemos aquí que el cambio pues, es un poco más diferente. Sin embargo, si usamos la mediana, que no le afecta tanto los valores externos, vemos que con la mediana pues el cambio se nota menos y se ve menos afectado por los valores atípicos. Y vemos que apenas hay movilidad. De repente en este punto hay un salto de un año de edad media. Pero en principio, según lo que vemos, tampoco hay un salto significativo en la edad de nuestros clientes con el tiempo. Vamos ahora con la variable xti empleado. Si hacemos unique, vemos que es una variable categórica. Si vemos cuántos tiene cada categoría, vemos que esta categoría n pues acumula la mayoría de los valores. Si nos vamos a la descripción de la variable, lo que vemos es que esta n se corresponde a que no es un empleado, lo que nos quiere decir que la mayoría de las personas, es decir, de nuestros clientes, no son empleados, lo cual es algo lógico, ¿no? Porque no por trabajar en el Santander tienes que tener, por ejemplo, tu tarjeta de crédito con el Santander. Por lo tanto, esta quizás sería interesante convertirla a empleado no empleado. Si vamos con xti nuevo cliente, esta variable lo que nos dice es que si este cliente es nuevo o no, y considera nuevo
si se ha registrado en los últimos 6 meses. Si queremos ver cuánta cantidad hay de nuevos, vemos que la gran mayoría de los clientes no son nuevos. Prácticamente los 600.000 no son nuevos, pero hay un pequeño porcentaje que sí que han entrado en estos últimos 6 meses. Siguiendo con esto, si vemos la variable número de antigüedad, también vemos que nos pasaba algo similar a con edad. Por ejemplo, vemos que los números están con espacios y que este NA es un valor que es un poco extraño. Entonces, para seguir estudiando esta variable, hacemos algo similar a lo que hicimos con la edad. Sustituimos este NA por un nulo de NumPy y convertimos a numérico. Y vemos que así se corrige el problema. Si hacemos una descripción de los datos de antigüedad, vemos que el máximo de antigüedad es 255, lo que así de primeras nos hace pensar que esta antigüedad la está midiendo en meses. Si dibujamos un histograma para ver la distribución, vemos que no es una distribución muy clara. Parece que tenemos un grupo aquí de clientes que no han estado mucho tiempo, estos que llevan 50 meses, y luego otro grupo de clientes por aquí que parece que sí que llevan algo más de tiempo en la empresa. Si hacemos un diagrama de cajas, efectivamente vemos que la mayoría de valores de número de antigüedad están aproximadamente entre 30 y 140. Siguiendo con esta exploración de las variables, si nos vamos a xtirrel, esta variable, que está como numérica, si vemos los valores únicos, nos damos cuenta que realmente es una categoría, y es que pertenece a 1 o a 99. Esto, si no hubiéramos hecho un análisis un poco en profundidad sobre esta variable, la habríamos tratado directamente como numérica, que en este caso no es correcto. Para que estas categorías tengan una escala similar, lo que vamos a hacer es sustituir los 99 con 2. Y eso es lo que hacemos aquí. Y ahora hacemos un gráfico de barras para ver a cuál de las dos categorías pertenecen los clientes. Y vemos que la gran mayoría pertenecen a la categoría 1. Siguiendo ahora con esta variable, que habíamos visto que gran parte de los datos eran nulos, ¿ves? Si sumamos, vemos que 634.000 de los datos son nulos. Por lo tanto, esta columna, al ser la gran mayoría nulos, nos convendría eliminarla, ya que no nos va a aportar información. Si seguimos con esta variable xtirrel un mes, pasa algo similar a como pasaba antes, y aunque sean números, realmente es una variable categórica. Y aquí ves, tenemos la descripción de cada una de las categorías. Si hacemos un gráfico de barras, vemos que la mayoría pertenecen a esta categoría 1. Esta categoría 1 nos dice que el cliente era un cliente primario al principio del mes. Siguiendo con tiprel un mes, vemos que es una variable categórica, lo mismo, mostramos los valores en un gráfico de barras, etc. Y así vamos mostrando estas variables categóricas y entendiendo, por ejemplo, de manera visual, si vemos esta columna, que como la mayoría pertenecen a S y hay muy pocas Ns, pues lo más probable es que esta columna nos vaya a dar bastante poca información. Lo mismo sucede aquí. Si nos vamos con la columna de scanal, parece que nos dice el canal con el que se ha unido el cliente. Y vemos que aunque la mayoría corresponden a la primera, también hay otras categorías que acumulan bastantes valores. Por lo tanto, en este caso, más tarde, a la hora de limpiar, seguramente nos interese tratar esta columna con un codificador ordinal, es decir, a cada una de las categorías le va a asignar un número aleatorio, sin considerar un orden, lo que se conocería como un label encoder. Si seguimos explorando nuestras columnas, seguimos viendo, por ejemplo, en este gráfico, que al pertenecer la mayoría a n, pues esta columna también nos va a dar muy poca información, ya que casi todos van a ser n. Con el tipo DOM pasa aún más acentuado, ya que esto es una variable categórica donde todos los valores pertenecen a la misma categoría. Por lo tanto, ¿esto qué es? Pues sí, es una constante. Y una constante a un modelo no le aporta ningún tipo de información. Por lo tanto, esta columna
habría que eliminarla. Si vemos, el código de provincia nos dice el código de provincia de cada cliente. Y aunque también es una variable numérica, realmente es una categoría, ¿no? Porque cada persona está en un sitio diferente. No es una variable continua, es una variable categórica pero numérica. Esto deberemos tenerlo en cuenta también a la hora de limpiar. Si seguimos evaluando nuestras variables, aquí vemos que hay prácticamente el mismo número de clientes que tenemos ahora en activo como los que están inactivos, lo cual es interesante. Siguiendo con el importe de la renta, que es algo que dentro de un banco tiene gran importancia, si hacemos un gráfico de la distribución, vemos que parece que la información que nos da es muy poca, ya que hay algunos clientes que deben estar ganando mucho dinero y actúan como outliers. Una forma de mitigar este efecto es aplicar un logaritmo. El logaritmo lo que hace es estandarizarnos y normalizarnos nuestra distribución. Vemos que si aplicamos el logaritmo y mostramos el mismo gráfico, ahora sí podemos ver una distribución mucho mejor y nos vemos menos afectados por esos valores atípicos, que sobre todo en aquellas variables como por ejemplo cosas como la renta o precios, pues un valor atípico puede modificar mucho la distribución. Por lo tanto, quizás nos sería interesante, a la hora de limpiar nuestros datos, para esta columna, aplicar un logaritmo, después de haber tratado los valores nulos. Efectivamente, si hacemos el gráfico de cajas con los datos normal, vemos que hay aquí unos cuantos valores atípicos que son los que nos están modificando nuestra distribución, ya que la mayoría de nuestros clientes se concentran en este grupo de ingresos de aquí. Si vemos la columna y de segmento, vemos que hay 4 categorías: particulares, universitarios y top. Bueno, 3. Y aquí nos indica qué es cada una de ellas, que estos son clientes VIP, individuos y algunos que son recién graduados. Si vemos la distribución, vemos que tenemos bastante datos de cada una, lo cual también es interesante para la hora del procesado. Siguiendo con Mean Engagement, aquí vemos que esta distribución no se ve muy clara. También podéis probar a hacer el logaritmo si queréis, pero veréis que tampoco en este caso no nos va a ayudar mucho, porque hay valores atípicos, pero también aparecen en ambos lados. Una vez hemos entendido nuestras variables, los problemas que tienen, cómo podemos corregirlos para la limpieza, vamos a estudiar primero los comportamientos de compra de nuestros clientes y los productos, y por otro lado vamos a estudiar a nuestros propios clientes. Para estudiar el comportamiento de los clientes vamos a utilizar algo que se utiliza mucho en temas de, por ejemplo, supermercados o tiendas, que son las reglas de asociación, que básicamente estas lo que nos dicen es, si yo por ejemplo compro cervezas, pues ¿cuál es el otro producto que los clientes suelen comprar con las cervezas? Pues puede ser por ejemplo una pizza o carne de barbacoa si estamos en verano. Para ello, lo primero es, vamos a coger nuestros datos ordenados por código de persona y mes. De esta forma vamos a tener los códigos de persona, es decir, la información de toda la persona agrupada y ordenada por el mes. Y dentro de estos nos vamos a quedar solo con los productos, con la información de los productos. Si vemos cuántos nulos tenemos, pues parece que para los productos 22 y 23 hay valores nulos. ¿Cómo podríamos rellenarlos? Bueno, como sabemos que la información que tenemos es periódica, es decir, tenemos unos datos históricos y diferentes periodos, pues podemos rellenar el valor nulo con el valor anterior. Es decir, si alguien tenía un 0 en el mes 10 y yo en el mes 11 no sé qué tenía, pues voy a suponer que tiene un 0, ¿no? Lo que tenía antes. Pues esto es lo que podemos hacer utilizando el método ffill de fillNav, y eso es lo que hacemos. Y vemos que corregimos el problema de los nulos. Y ahora sí, vamos a comenzar a calcular las reglas de asociación entre los productos. Estas nos van a proporcionar información interesante sobre el comportamiento de compra de nuestros clientes.
y nos va a ayudar a mejorar las recomendaciones. En Python implementar esto ahora mismo es muy sencillo, simplemente creamos el a priori, es decir, los sets de elementos que son frecuentes que vayan juntos, y después de esto calculamos la regla de asociación utilizando una métrica, que yo os recomiendo que utilicéis el lift porque es la más completa. Y vemos que si lo ordenamos por la métrica lift, que es la que queremos que sea máxima, aquí lo que nos dice es, para los antecedentes, estos 3 productos, pues los usuarios generalmente compran también estos otros 3. Esto es básicamente lo que nos dicen estas reglas de asociación. Entonces, por ejemplo, si para nuestra recomendación vemos a alguien que ha comprado los productos 23, 5 y 19, pues seguramente será interesante recomendarle el 22, 25 y 24, que por lo general es como se suelen comportar el resto de clientes. Un planteamiento interesante que podemos hacer en este problema es, sabemos que tenemos 25 productos, ¿no? Pero ¿realmente todo el mundo compra esos 25 productos? O por ejemplo, la gente que es joven compra ciertos productos, la gente que es adulta compra otros. Eso es lo que vamos a estudiar ahora. Vamos a comenzar estudiando respecto a los grupos de edad. Para ello, con la distribución que vimos antes, que vimos que había un grupo de 0 a 20 años, otro de 20 a 30 y otro de más de 30, vamos a generarnos una columna con estos 3 grupos. Y simplemente agrupando por cada uno de estos grupos y cogiendo la suma de todos los productos, vamos a ver, por ejemplo, para todos esos menores, qué productos han comprado o no. Y vemos que los menores no han comprado nunca ni el producto 1, ni el producto 2, ni el 4, ni el 8, ni el 9, y así con otros tantos productos. Con los jóvenes vemos que no han comprado ni el 1, ni el 2, el 4, el 6, con otros tantos productos, y lo mismo con adulto. Algo que observamos así a simple vista es que el producto 2 parece que no lo ha comprado nunca nadie. Por lo tanto, lo más lógico sería no recomendárselo a nadie, salvo que, por ejemplo, estemos incluyendo este producto como un producto nuevo. Pero bueno, como sobre esto no tenemos información, lo lógico es no recomendarlo. Si lo verificamos de manera numérica, vemos que efectivamente el máximo es 0, el mínimo es 0, todos son 0. Si hacemos este mismo estudio de productos, pero en lugar de respecto a la edad, respecto al segmento, que habíamos visto que era universitario, VIP o top, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a ver los nulos que tenemos en la columna de segmento. Y vemos que tenemos 7400 nulos. Y los vamos a rellenar con el valor más común. Una vez los hemos rellenado con el valor más común, lo que hacemos es lo mismo de antes. Vemos, nos va a decir por cada producto cuáles compra y cuáles no, según el segmento al que pertenece. Las conclusiones son las siguientes. El segmento top no compra los productos 1, 2 y 6. Los particulares no compran el 2 y los universitarios no compran el 1, el 2, el 6, el 15 y el 21. Quizás, en este caso, sería interesante, a la hora de hacer un modelo de predicción, pues realizar modelos de predicciones diferentes en función del segmento al que pertenezcan. Otra aproximación podría ser, una vez tenemos los modelos y nos dan nuestras predicciones, si sabemos que, por ejemplo, el segmento universitario no compra el producto 15, pues las predicciones para aquellos que pertenezcan a este segmento en el producto 15 van a ser siempre 0, es decir, no lo recomendamos. Una vez hemos estudiado un poco el comportamiento de nuestros productos respecto a nuestros clientes, vamos a estudiar ahora los clientes. Y esto lo podemos hacer con una técnica que hemos visto en vídeos anteriores, que es el clustering. El clustering básicamente nos permite entender qué agrupaciones existen dentro de nuestros datos. Para esto, lo primero que hacemos es, de los datos, quedarnos únicamente con las columnas que no son productos
ya que queremos saber cómo se comportan los clientes, no los productos. Continuamos rellenando las categóricas con el valor más frecuente y las numéricas con la mediana. Y una vez hemos corregido los nulos, con lo que habíamos visto en el análisis con las columnas FEC, no sé qué, y XD y extra, que habíamos decidido que la idea era eliminarlas ya que no nos aportaban información, pues las eliminamos. Más adelante, en el vídeo, vamos a hacer un análisis de importancia de las variables para hacer una selección de variables adecuadamente. Pero bueno, siguiendo con el clustering, una vez hemos aplicado el relleno de nulos y ya tenemos nuestros datos preparados, vamos a eliminar aquellas columnas que no nos dan información sobre los clientes, como por ejemplo el código de persona, ya que eso es un código que ha puesto la empresa, pero que no describe al cliente, o las fechas, que en este caso no nos aportan información. Como ya sabéis, en el clustering, el paso inicial es encontrar el número óptimo de grupos, que se puede hacer con varias técnicas. Una de ellas es la técnica del codo, que básicamente lo que hacemos es, en un gráfico, mostrar el número de clusters, el número de grupos, frente al coste. Y se dice que el número óptimo de clusters es aquel que es el que nos marca la forma del codo, que en este caso podría estar entre 3, 4, 5 y 6. Este método del codo nos permite hacernos una idea inicial, pero lo que hay que hacer siempre es comprobarlo con una métrica de manera matemática. Para ello vamos a utilizar dos métricas, que son Silhouette y Kalinsky. Si sacamos estas métricas para los diferentes números de grupos, desde 3 hasta 6, vemos que en este caso la mejor opción es que el número de clusters sea 3. ¿Por qué? Bueno, principalmente yo recomiendo siempre que os fijéis primero en Silhouette y luego en Kalinsky. Silhouette lo que tenemos que tratar es de que sea lo más cercano a 1. Esto nos va a decir que los grupos están muy cohesionados entre sí, pero muy dispersos respecto a los demás. Y Kalinsky lo que vamos a hacer es tratar de que sea el valor más alto posible. Por lo tanto, el número de clusters 3 parece que es el número más interesante. Sin embargo, tenéis que tener siempre en cuenta que el método de clustering K-means, que es el que generalmente se utiliza, siempre busca que estas agrupaciones sean grupos muy compactos y con forma esférica, que en la realidad no suele pasar, y por lo tanto las métricas no son completamente fiables. Pero bueno, nos dan una aproximación. Lo que tratamos realmente con el clúster es entender qué tipos de clientes tenemos y si podemos personalizarles más la recomendación en función del tipo al que pertenecen. Una vez hemos visto que el número óptimo teórico son 3 clusters, lo que hacemos es crear nuestro modelo de K-means, lo entrenamos y nos guardamos el ID de clúster que le ha asignado a cada persona como una columna. De esta forma vamos a poder comenzar a caracterizar cada uno de los clústeres respecto a las variables. Si empezamos a hacer gráficos de cajas con cada una de las columnas, utilizando el número de clúster como color para ver los diferentes colores, vemos que nos van a ir aportando información. Por ejemplo, aquí vemos que el clúster 0 pues tiene información en todo el sexo. En este caso no tiene mucho sentido esta variable porque como es o uno u otro, pues no tiene mucho sentido. Pero vamos principalmente a las que tienen sentido, que son el grupo de edad. Vemos que el clúster 1 se corresponde con un grupo de edad muy concentrado entre 20 y 80 años. Vemos también que en el clúster 0 es donde están los menores y alguno de los adultos. En este caso estamos viendo que no se aprecia una diferencia muy grande entre todos los clústeres, lo cual parece que está siendo un problema. Si vamos a alguna otra variable numérica, como por ejemplo el número de antigüedad,
aquí sí parece que cambia la cosa, ya que en el clúster 0 estos usuarios se concentran en un número de antigüedad de 50 meses, en el 2 se concentran en torno a 120 meses y en el 1 se concentran en torno a 160. Esto nos quiere decir que en el clúster 0 está juntando a la gente que es más nueva, en el clúster 2 aquellos que ya no son nuevos pero tampoco llevan mucho tiempo, y en el clúster 1 aquellos que son pues los más antiguos de los que tenemos información. Y ahora sí, si nos vamos al importe de la renta, vemos que aquí es donde el modelo ha conseguido discretizar más nuestros datos. Vemos que el clúster 0 se corresponde con aquellos que habíamos visto que eran jóvenes por el número de antigüedad y por la edad, y que además tienen el importe de la renta obviamente más bajo entre todos. Vemos que el clúster 1 son aquellos que son los que más ganan dentro de estos clientes del banco, y el 2 son aquellos que están en el punto intermedio. Una vez hemos visto nuestros clústeres, vemos que apenas nos aportan realmente información, ya que las métricas son regulares cuando hemos puesto a caracterizar nuestros clústeres, pero vemos que sí que diferencia bien, sobre todo estas columnas de edad principalmente y el importe de la renta. Por lo tanto, en este caso, y ya os lo dejo a vosotros como tarea si os interesa, sería interesante hacer el clustering, pero considerando únicamente estas columnas continuas, que serían la edad, el importe de la renta y el número de antigüedad, por ejemplo. Ahora que ya hemos conseguido entender nuestros datos, pues vamos a empezar a limpiarlos, antes de probar varios modelos. En la columna país, habíamos decidido que lo suyo era convertirla a español o no. Para ello, rellenamos los nulos con el valor más frecuente, que habíamos visto que era España, y la convertimos en numérica. Si es español, 0 y el resto 1. Lo mismo hacemos con el sexo. Rellenamos con el más común y con este map podemos mapear los valores para pasarlos a numérico. Lo mismo también hacemos con XTI empleado. En caso de nuevo cliente, vamos a rellenar con la categoría más frecuente, que era numérica, entonces un 0. En este caso, no nos haría falta convertir a numérico. En el número de antigüedad, como es una variable numérica continua, vamos a rellenar los nulos con la mediana. Si nos vamos a la columna FEC, esta de aquí, que habíamos visto que más del 99% eran nulos, vamos a eliminarla, ya que hemos considerado que no nos va a aportar información. Seguimos rellenando con la categoría más común. Lo mismo hacemos con la categoría tip relum mes y convertimos a numérica. Lo mismo con indresi, con index t. Ahora, si nos vamos a la columna de canal, que nos decía con qué canal se han unido nuestros clientes, hacemos un label encoder, que es lo que estamos haciendo aquí, pero con todas las categorías, que con esta línea de código tan sencilla lo podemos hacer, y rellenamos con la categoría más común, que es esta de aquí. Este proceso realmente se puede hacer todo de golpe, porque ya está preparado con ese calern. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que con el estudio que hemos hecho, hay algunas variables numéricas que sabemos que son categóricas, y por lo tanto no podemos procesarlas como numéricas, sino que hay que hacerlo como categóricas. Pero bueno, así de esta forma vemos que realmente el análisis que hemos hecho tiene una utilidad, ya que entendemos nuestros datos y sabemos cómo limpiarlos de la manera óptima. Si seguimos con XT y extra, hacemos lo mismo. Ahora, para la columna tip-dom, habíamos visto que todos los valores pertenecen a la misma categoría, por lo tanto nos va a dar información, y lo que hacemos es eliminarla. Con el código de provincia, que habíamos visto que era numérica, sabemos que al final y al cabo son categorías, por lo tanto vamos a rellenar con la categoría más común. Lo mismo hacemos con actividad del cliente. En el importe de la renta, como habíamos visto que la distribución mejoraba considerablemente si aplicábamos un logaritmo, vamos a rellenar los nulos con la mediana y a todo esto vamos a hacerle un logaritmo para quedarnos con los datos con esa distribución que se veía mucho mejor, si os acordáis. Seguimos rellenando con la categoría más común y convirtiendo a numérico.
En este caso, min engagement, como sabemos que es numérica continua, rellenamos con la mediana. Aquí, en la edad dividida, seguimos rellenando con la categoría más común y convertimos a numérico. Y aquí es donde nos aparece el primero de los problemas un poco más complicados. La fecha, lo primero que hacemos es convertirla a datetime, que es la forma numérica que tiene Pandas de procesar las fechas. Habíamos visto que esta columna fecha tiene nulos. ¿Cómo rellenaríais vosotros los nulos de una fecha? Bueno, yo os propongo como yo lo haría. Igual que hacíamos con los productos, que nos quedábamos con el valor anterior, pues para la fecha lo que vamos a hacer es quedarnos con el valor anterior más un mes, ¿no? Porque suponemos que del anterior al siguiente habrá un mes. Y eso es lo que hacemos aquí. Simplemente en el nulo cogemos la fecha anterior y le añadimos un mes, ya que sabíamos además que nuestras fechas avanzan de mes en mes. Si revisamos que no haya ningún nulo que se os haya olvidado, vemos que también había los nulos en el producto que los habíamos hecho sobre los datos para el clustering, pero no sobre la data completa. Entonces, haciendo el método de ffill que habíamos visto antes, eliminamos los nulos, los sustituimos por el valor anterior y ya tendríamos nuestros datos limpios, con una limpieza inicial. Y nos los vamos a guardar, por si acaso, para no tener que volver a ejecutarlo todo, en este archivo datoslimpios.csv. Y ahora sí, vamos con lo interesante. Vamos a probar modelos. En la prueba de modelos, aquí vamos a ver muchas cosas hoy. Vamos a probar redes neuronales recurrentes, que son las que consideran la temporalidad. Vamos a probar modelos de clasificación con boosting, que si alguno no sabéis lo que es, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero también tengo un vídeo en el canal sobre estos temas. Y con todo esto y la información que hemos obtenido durante el análisis, vamos a tratar de obtener el modelo más óptimo para recomendar los productos de la mejor forma posible. Como siempre, empezamos leyendo nuestros datos limpios, que vemos que están todos limpios. Y vamos a comenzar haciendo un estudio de la importancia de las variables. ¿Por qué es importante hacer este estudio? Bueno, porque quizás hay variables que nosotros nos pensamos que son importantes, pero que realmente no lo son y que no nos están aportando información. Como vamos a proceder es con una técnica de selección de variables que se conoce como selección de variables intrínsecas. Esta es cuando es un modelo el que te dice cómo de importante es cada variable. Para ello vamos a utilizar un modelo de clasificación con boosting que es catboost, que básicamente hace esto de aquí. Lo que va a hacer es por cada muestra de bootstrap, que por eso se llama boosting. ¿Qué es el bootstrap? Bueno, nosotros tenemos nuestro dataset completo, ¿no? Pues para cada uno de estos árboles que veis aquí, imagínate, este árbol 1, esta flechita de aquí, vamos a crear un set de datos del mismo tamaño que el set inicial y lo que vamos a hacer es ir añadiéndole valores de forma aleatoria del set inicial. ¿Esto qué hace? Hace que haya valores que puedan aparecer múltiples veces, haya valores que no puedan aparecer ninguna vez, y de esta forma, en vez de entrenar diferentes árboles con los mismos datos, vamos a entrenar diferentes árboles con distintos datos. Una cosa añadida que hace este modelo catboost es que vemos que después de pasar por este modelo, que concatena unos árboles detrás de otro, la salida también se incluye en el siguiente modelo. Y vemos que nos dan las diferentes predicciones sobre las que se acaba haciendo una media. En caso de que sea clasificación, se hace una votación a ver cuál es la más común, la que más veces aparece. Como siempre, para entrenar un modelo, dividimos nuestros datos en una muestra de entrenamiento, que es la que usamos para entrenar, y una muestra de testeo, que es la que usamos para evaluar el rendimiento del modelo entrenado. Para ello, utilizando train test split, le pasamos nuestros datos X y nuestros datos Y, que las Y lo hemos hecho aquí arriba, son nuestros productos, y las X son nuestras variables que no son los productos, es decir, las que nos caracterizan el cliente.
Para ello, lo que vamos a hacer es, por cada uno de los productos, vamos a crear un modelo de CatBus, como el que hemos visto aquí, a excepción de para el producto 2, que hemos visto que todos eran 0, porque no lo ha comprado nadie, y por lo tanto no vamos a intentar recomendarlo. Ahora sí, con este modelo, una vez lo entrenemos, vamos a mostrar ciertas métricas, como el accuracy, que evalúa el rendimiento en general del modelo, el recall, que nos evalúa sobre todo poniendo enfoque en los positivos, es decir, cuánto aciertan los unos, que en este caso a nosotros nos interesa bastante, y además nos muestra una matriz de confusión. La matriz de confusión, y os lo digo ya, es algo completamente fundamental cuando estéis haciendo un problema de clasificación, ya que igual tenéis una accuracy del 99, pero vuestra matriz de confusión veis que se está equivocando en otras muchas cosas. ¿Qué es la matriz de confusión? Para aquellos que no la habéis visto nunca. Bueno, básicamente es esto de aquí, ¿no? Esto nos dice, por ejemplo, aquí. Estos son los que el modelo ha predicho como negativos y realmente eran negativos. Estos son los que el modelo ha predicho como negativos y eran positivos. Estos de aquí son los que el modelo ha predicho como positivos y eran negativos, que vemos que ha acertado todos. Y estos de aquí son los que el modelo ha predicho como positivos y realmente eran positivos. Por lo tanto vemos que, por ejemplo, para el producto 1 hemos tenido un acierto del 100%, que está muy bien. Ahora, no nos confiemos, porque esto siempre tiene truco. Cuando tenemos tan buen acierto, generalmente es posible que perdamos en otros productos. Pero aún así vamos viendo las métricas. Vemos que, por ejemplo, el producto 3 tiene una accuracy del 80,5% y un recall del 91,2%, y aquí sí que vemos que ya empieza a tener algunos errores en la matriz de confusión. Y así podríamos ir viendo con qué productos está acertando más y con cuáles está acertando menos. Sobre todo hay uno, que es por ejemplo este producto 18, que vemos que la accuracy, es decir, los ceros los acierta muy bien, pero en los unos se está equivocando un montón y solo tiene un acierto del 40%. Y más acentuado todavía para este producto 19. Ahora que ya hemos entrenado los diferentes modelos para cada producto, pues lo que vamos a hacer es ver la importancia que cada uno de los modelos le ha dado a las variables. Y sobre cada uno de los productos vamos a calcular la importancia media. Si lo mostramos, vemos que la variable que parece que es más importante para el modelo es el importe de la renta, lo cual tiene sentido porque habíamos visto al hacer el clustering que también era la que le era más fácil de discretizar. Vemos además que hay otras columnas como index t y xtirrel, las cuales la importancia media es 0, por lo tanto lo que tenemos que hacer con estas es, efectivamente, eliminarlas. Las conclusiones que tenemos es que hay que corregir el desbalanceo de clases, porque la mayoría de datos que tenemos son 0, pero hay muy pocos que son unos. Y pasarle muchos ceros a un modelo, pues no es bueno, porque realmente nada más que le pasamos ceros y él va a tender más a predecir ceros. Habría que tratar de probar a tratar los datos como series temporales, por eso utilizaremos redes neuronales recurrentes más adelante. Y efectivamente estas dos columnas, xtirrel y indext, que convendría eliminarlas, ya que en la selección de variables vemos que no tienen nada de importancia. Vamos ahora con el primer modelo de red neuronal sin series temporales, es decir, una red neuronal normal y corriente. Lo primero, eliminamos estas columnas que hemos dicho que no nos interesan a la hora de predecir y las guardamos en una nueva data que es la de la red neuronal. En este caso, en las redes neuronales, como hay que convertir a tensores, yo os recomiendo que hagáis esto siempre. Primero, aprovechando vuestro dataset de pandas, dividís en entrenamiento y test, y después lo convertís a tensores. Esto hay que hacerlo para que la librería TensorFlow pueda procesar los datos y pueda entrenar el modelo. Ahora sí, vamos a crear la función dinámica que nos permita generar modelos simplemente cambiando parámetros. Esta arquitectura de aquí
es muy sencilla, simplemente le indicamos un número de capas y nos va añadiendo tantas capas densas, que las capas densas, por si no lo sabéis, son las que se conectan todas las neuronas con todas las neuronas de la siguiente. Por cierto, si queréis que haga vídeos acerca de las redes neuronales, y más adelante que vais a ver que también están chulas las redes neuronales recurrentes, dejármelo por ahí abajo en los comentarios. Y ahora, siguiendo con el modelo, vemos que aquí además le añadimos un dropout. ¿Para qué sirve este dropout? Este dropout lo que hace es que durante el entrenamiento un cierto porcentaje de las neuronas las apaga. Y os podéis preguntar, ¿para qué? La idea de esto es que estos modelos de redes neuronales, al ser tan potentes, si no aplicamos regularización, en este caso con dropout, se va a adaptar mucho a las muestras de entrenamiento y va a funcionar peor con las muestras de test. Y ahora sí, lo último, ponemos una capa de salida con un tamaño, que en este caso, como queremos predecir los 25 productos, pues van a ser 25, y utilizamos de activación sigmoide, lo que nos va a devolver probabilidades entre 0 y 1 para cada una de los valores. Al ser un problema de clasificación, utilizamos como pérdida binary cross entropy, porque además los valores de salir son binarios, es decir 0, 1, no tenemos que elegir entre varias clases, y vamos a poner una serie de métricas que queremos que nos muestre durante el entrenamiento. A continuación, creamos un modelo y con .summary podemos ver la arquitectura de este modelo, vemos las capas que tiene, el número de parámetros, etc. Una cosa que os recomiendo y que mucha gente no lo suele decir nunca, pero es fundamental, es el tema de los callbacks. ¿Qué nos permiten los callbacks? Los callbacks nos permiten controlar este proceso de ejecución de entrenamiento. Por ejemplo, estos dos que veis aquí, el primero, el early stopping, lo que nos hace es que si durante 3 etapas de entrenamiento esta pérdida de validación no se reduce, pues paramos el entrenamiento. De esta forma nos evitamos tener un modelo entrenando muchísimo tiempo cuando no tiene sentido. Por otro lado, este model checkpoint lo que hace es guardarnos el modelo en cada una de las etapas. ¿Esto qué nos permite? Bueno, si en algún punto de nuestro entrenamiento tenemos un error, pues podemos partir de la última etapa de entrenamiento. O por ejemplo, si solo podemos tenerlo ejecutando varias horas al día, pues lo tenemos ejecutando tantas horas y nos quedamos al día siguiente, empezamos, en lugar de empezar de cero, empezamos con la última iteración. Bueno, y ahora sí, utilizando .fit entrenamos el modelo. Definimos las epochs, que son las etapas que entrena el modelo, y el batch size. Básicamente estos dos parámetros, las epochs, lo que nos dice es cuántas veces va a iterar por todos nuestros datos. Y el batch size lo que nos dice es de cuántos en cuántos datos va a coger para entrenar. Es decir, si hacemos un batch size de 16, va a actualizar los parámetros de nuestra red neuronal cada vez que haya entrenado con 16 observaciones. Estos parámetros lo que nos permiten es ver cómo de bien o de mal ha acabado convergiendo el problema y si tenemos problemas de overfitting, en caso de que el error de validación sea mucho mayor que el de entrenamiento, y diferentes cosas que veremos en otro vídeo. Ahora, si evaluamos el modelo, al final vemos que tenemos una accuracy de 0.66 y un recall de 0.42. Que así, haciendo memoria y viendo los resultados que habíamos obtenido con CatBus, vemos que eran bastante mejores que los del modelo de red neuronal. ¿Y por qué es esto? Os diréis, ya que todo el mundo dice que las redes neuronales parece que lo hacen todo perfecto. Bueno, es que a veces con lo más simple funciona, a veces no hace falta matar una mosca a cañonazos. Y es justo lo que pasa en este caso. Sin embargo, vamos a hacer también una prueba de red neuronal con series temporales, utilizando redes neuronales recurrentes, a ver si así mejora. Lo primero, habíamos visto que nuestros datos, aunque eran diferentes periodos, para cada periodo había una línea, es decir, había múltiples líneas para cada persona.
Lo que vamos a hacer ahora es tratarlo como ventanas. Es decir, para una sola persona vamos a generarle múltiples ventanas. Y vamos a coger, por ejemplo, del periodo del mes 1 al 4. Eso va a ser una ventana. Otra ventana va a ser del 2 al 5. Como veis, en este caso estamos cogiendo ventanas de tamaño 4. La siguiente ventana sería del 3 al 6 y así sucesivamente. Y eso es lo que hace esta función. Aquí le indicamos nuestras columnas objetivos, que son en este caso los productos salvo el producto 2, que no le queremos. Y en Feature Columns definimos aquellas columnas que son las que usamos a la hora de predecir, sin tener en cuenta aquellas que habíamos dicho que no queríamos en nuestros datos, ya sea porque la importancia que daba el modelo era muy pequeña o porque no son para predecir. A continuación definimos el tamaño de la secuencia, en este caso ventanas de 4, y ejecutamos la función. Y nos devuelve nuestras X, que son las secuencias de los atributos, las Y, que sería la predicción de los productos en el próximo periodo, porque nosotros lo que queremos es, con la información de las ventanas del 1 a 3, queremos predecir los productos en la 4. Básicamente, esta es la forma de tratar este problema como serie temporal. Si dividimos nuestros datos en entrenamiento y test y los convertimos a tensores, pues ya lo tendríamos listos. Aquí os he dejado una pequeña imagen de lo que es una red neuronal recurrente. Nosotros vamos a estar utilizando la capa LSTM, que básicamente se llama LSTM por Long Short Term Memory, es decir, que tiene memoria a corto y largo plazo. ¿Por qué es esto? Pues porque considera información del corto y del largo plazo. Con esto creamos otra vez nuestra función para generar la arquitectura de red neuronal recurrente. Primero añadimos dos capas de LSTM. Es importante que la última capa que pongáis de LSTM tenga return sequences igual a false, para que en este caso ya no nos devuelva ventanas y nos revuelva un resultado final. Después, igual que antes, añadimos una serie de capas densas y la capa de salida. Y otra vez creamos nuestro modelo y lo entrenamos. Y vemos que otra vez los resultados del modelo son bastante malos. Por lo tanto, parece que la mejor idea va a ser aplicar el modelo de CatBus y después, en caso de que lo consideremos, aplicar el filtrado por segmento, por ejemplo, y añadir clases, pesos a las clases para corregir el desbalanceo. Sin embargo, no queremos perder la información del comportamiento histórico de nuestros productos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, si queremos predecir para el periodo 3, pues vamos a utilizar la información del cliente para el periodo 3, la información del cliente para el periodo 2 y vamos a ver también las diferencias entre ambos. Y todo eso es lo que vamos a usar para tratar de predecir. Lo primero, creamos este diccionario de segmentos que básicamente nos dice qué productos aplican en función del segmento. Es decir, por ejemplo, este segmento 0, pues hay productos que como no los compran nunca, pues no aplican. Y eso es lo que haría este diccionario. Y aquí es donde viene la parte interesante. Lo que hacemos aquí es esto que os contaba. Vamos a tratar de aplanar nuestros datos. En lugar de tener por cada persona 16 filas, que serían la de cada periodo, vamos a quedarnos con una fila que es la del último periodo con la información del anterior. Y es lo que hace esta función de aquí. Si mostramos nuestros datos, vemos que tenemos nuestros datos y vemos estas columnas que acaban en /s/1, que son las del periodo anterior al último. Y eso es lo que hacemos aquí. Además, vamos a añadir lo que os comentaba de las diferencias. Es decir, por ejemplo, cuánto ha variado esta variable edad de un periodo a otro, por ejemplo, porque puede que haya cumplido años. Y además de esto, vamos a crear nuevas columnas con Feature Engineering para darle más información al modelo. Por ejemplo,
el mínimo de antigüedad que ha tenido durante el periodo, el máximo de antigüedad. Aquí básicamente he dejado este número como 1 porque solo quiero considerar el último periodo y el anterior. Si por ejemplo quisierais considerar el último periodo y los dos anteriores, simplemente sería cambiar este número por 2 o por 3 o por lo que queráis. Y ahora sí, seguimos. Hemos creado otras variables como la antigüedad máxima, el mínimo de edad, el máximo, el mínimo de renta, para ver si ha habido cambios durante el periodo. Por último, lo que vamos a hacer es ordenar otra vez los datos por código de persona y mes y vamos a eliminar los duplicados. ¿Esto qué va a hacer? Esto lo que va a hacer es que nos quedemos solo con la última observación, ya que todo este proceso anterior lo hemos hecho con todas. ¿Qué querría decir esto? Que por ejemplo, todo este proceso lo hemos hecho para el periodo 3 utilizando el periodo 2, para el periodo 5 utilizando el periodo 4 y así con todos. Pero a nosotros solo nos interesa el último, que sería el periodo por ejemplo 16 y el 15. Y al eliminar los duplicados se queda solo con la última observación, porque lo hemos ordenado por código de persona y por mes. Y vemos que hemos pasado de tener 600.000 datos a 47.000, sin perder mucha información. Y además nos quitamos el problema de que estamos entrenando con muchos datos que sean 0. Y ahora sí, vamos a entrenar los modelos. Por cada uno de los productos, siempre y cuando no sea el producto 2, que hemos dicho que no lo queríamos recomendar, vamos a entrenar un modelo de CatBus. Pero ahora le vamos a añadir unos pesos a las clases para corregir el desbalanceo. Y de la misma forma, entrenamos el modelo y mostramos las métricas. Y vamos a ir viendo los resultados para cada uno de los diferentes productos. Y ahora que ya hemos entrenado nuestros modelos, como nosotros queremos predecirle al cliente para el siguiente mes, es decir, hacerle una recomendación, básicamente eso es lo que hace una recomendación. Tú tienes información de un usuario y quieres ver la próxima vez cuáles le vas a recomendar. Pues para ello lo que hacemos es sustituir los que teníamos en nuestros datos como el periodo anterior por el periodo actual. De esta forma vamos a considerar la información de los productos en este periodo para predecir los productos en el siguiente. Y empleando los modelos que hemos entrenado, realizamos las predicciones. Después, estas predicciones las vamos a convertir a un data frame de pandas para verlas mejor y vamos a usar como índice el código de persona. Si mostramos ahora las predicciones, vemos que nos está dando una probabilidad para cada producto por cada persona. Pero claro, nosotros a un cliente no le podemos dar probabilidades, nosotros tenemos que recomendarle. Por lo tanto, para ello, lo que hay que hacer es fijar unos criterios. En este caso, solo vamos a recomendar aquellos productos que superen el 50%. Que eso es lo que hacemos aquí. Y además, no solo que superen el 50%, sino que se los queremos recomendar con un orden, ¿no? Empezando por el que nosotros creemos que más le va a gustar, ahí en orden descendente hasta todos los demás que cumplan el 50%. Y eso es lo que hacemos con esta función. Y vemos que ahora, con todas estas probabilidades de productos que teníamos, creamos una columna predicted que nos dice los productos que le vamos a recomendar en el orden. Por ejemplo, a este cliente le vamos a recomendar el producto 3, el 24 y por último el 5. Y finalmente nos guardamos nuestras recomendaciones por si las queremos utilizar más adelante. Y hasta aquí este vídeo completo de resolviendo un proyecto de inteligencia artificial. Habéis visto que hemos tratado muchas técnicas, hemos visto exploración de datos, limpieza de datos, reglas de asociación, modelos de clasificación, hemos visto clustering, hemos visto, bueno, muchísimas cosas, ya lo habéis visto. Como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, dejármelo saber por los comentarios, que la verdad que lo agradezco mucho los comentarios que leo. Si os ha gustado, se agradece un like y una suscripción. Cualquier duda que tengáis o algo más que queráis saber, dejármelo por los comentarios, que responderé con brevedad, como suelo hacer siempre. Y yo me despido. Hasta la próxima.